Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Antes que nada les quiero agradecer a todos por el apoyo, por los likes, por las suscripciones, por los nuevos miembros del canal, por todos, por el apoyo que me dan. Hemos llegado a los 40.000 suscriptores y para fin de año espero llegar a los 60.000. ¿Sí? Si seguimos así es muy probable que lo logremos. Hoy vamos a ver una Play 2 que no enciende nada. ¿Sí? Para que vean, les voy a mostrar. Acá tengo una que está enchufada y la luz testigo enciende. ¿Sí? Esa misma encendemos, la enchufamos acá y podemos ver que no enciende nada. Así que la vamos a desarmar. Vamos a probar un flex y un pulsador que sabemos que funciona para descartar que el problema no esté ahí. Este que tenemos acá ya sabemos que funciona, así que lo conectamos. Enchufamos la fuente y seguimos igual. Para trabajar más cómodos vamos a sacar la placa y ponerla directamente en la mesa. Desconectamos los flex. El del pulsador se lo vamos a dejar, que eso nos va a servir para saber si funciona la placa. Desconectamos el cooler y vamos a comenzar midiendo los fusibles que se encuentran en el mother. Con el tester en la escala de diodo procedemos a medir los fusibles. Si pita, quiere decir de que están en buen estado. Acá tenemos el PS1 que no pita, así que vamos a cambiarlo para ver qué sucede. Ya con el nuevo fusible vamos a enchufar la fuente y ver qué pasa. Bueno, como podemos ver, sigue sin funcionar, así que hay que seguir tomando mediciones. Estuve siguiendo la línea del fusible PS1 y me llevó a este sector, ¿sí? Tomando unas mediciones pude detectar que en este diodo a la salida me da una medición de 4.3 volt cuando en realidad tendría que ser de 1.8. Así que es muy posible que este diodo esté en mal estado. Vamos a reemplazarlo y ver si la medición es correcta. Ahí les voy a mostrar. Como pueden ver, dice 4.32 cuando la medición aproximada debería ser de 1.8. ¿Cómo sé que debería ser 1.8? Bueno, porque yo tengo otras placas y pude tomar el valor de referencia. Así que vamos a probar reemplazándolo. En este caso en particular, el diodo lo saqué de una placa donante, ¿sí? Y también saqué el IC por las dudas. Primero voy a probar el diodo y si veo que con el diodo sigue dando mal el valor, voy a probar con cambiar el IC. Hay componentes, como en este caso, que no se pueden conseguir en el mercado, así que bueno, como yo tengo muchas placas, puedo sacar componentes de ahí. Como pueden ver, ya cambié el diodo, es este que ven acá, así que vamos a tomar la medición. El valor debería ser aproximadamente 1.8 volt y seguimos bastante alto, 393. Así que vamos a proceder a cambiar el IC. Ya con el IC cambiado vamos a tomar la medición y podemos ver que nos da 1.8 volt, así que perfecto. Vamos a armarla para ver que funcione todo bien. Vamos a conectar la consola y como podemos ver
encendió el LED testigo, así que eso es bueno. Vamos a ponerle la tapa para poder probar mejor el juego. Te robo un minuto para agradecerte nuevamente por todo el apoyo que das a mi canal, ya sea con tus likes o con tus comentarios. Y también aprovecho para decirte que activé las membresías en el canal. Me encantaría que puedas unirte, ya que hacer estos videos me encanta porque ayuda a la comunidad y en cierta forma nos divertimos juntos, pero la realidad es que me lleva muchísimo tiempo. Tu apoyo sería para mejorar el equipamiento y poder hacer contenido de mayor calidad. También me gustaría hacer videos donde tengo que comprar diferentes insumos que lamentablemente con la monetización actual no llego a cubrir los costos. Y bueno, con respecto a los valores de las membresías, son bastante económicas. Cuanto mayor sea tu apoyo, mejor. Voy a estar sumamente agradecido. Te dejo el link directo para poder unirte en la descripción del video. Si no podés hacerlo, pues ya sea porque no querés o porque tu situación económica no es muy buena, seguí dando tu like y comenta, que eso es sumamente importante para mí también. Así que vamos a seguir con el video. Gracias. Abrimos la tapa, ponemos el juego, prendemos la consola. Posiblemente se escuche con un poco de lluvia debido a que la capturadora no es de muy buena calidad, así que bueno, se puede escuchar un poquito mal. Una vez que empieza el juego lo voy a poner en cámara rápida para que no perdamos mucho tiempo. Ya terminó toda la cinemática y ahora lo que vamos a ver en el sector izquierdo es una barra donde se va a ir el progreso de carga del juego. Si cuando se llena la barra automáticamente cambia la pantalla, significa que la consola lee correctamente. Así que vamos a esperar a que se llene. Y ahora, bien, eso significa que esta consola funciona perfecta. Si te gustó el video, no olvides darme like, suscribirte. Cualquier duda que tengas, déjame tus comentarios. Y si te podés unir a las membresías, mejor. Abrazo.